Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad, en el marco de la aprobación de la Ley de Educación Ambiental Integral, vamos a conversar con María Laura Cancel. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Te voy a presentar, María Laura. Es licenciada en Ciencias de la Educación y profesora en diferentes instituciones de nivel superior. Se ha desempeñado como pedagoga especializada en educación ambiental en distintos ámbitos de la gestión educativa, la investigación académica y la formación docente, y es coautora de dos libros, Problemas y desafíos de la educación ambiental, un abordaje en dos elecciones, y La educación ambiental en Argentina, que acá lo tengo, Actores, conflictos y políticas públicas, con algunos genios y genias como Pablo Cesano, Las Noticias, etc. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, vamos a conversar sobre la reciente aprobación de la ley, es una pregunta estrictamente personal. Y te quiero preguntar, ¿qué sentiste cuando se aprobó la ley? Alegría, emoción, euforia. Me vi el debate de la Cámara de Diputados y después, bueno, la de senadores. Mucha emoción, son muchos años trabajando en distintos ámbitos, desde distintos lugares, haciendo educación ambiental, imaginando, problematizando la educación ambiental, y la verdad es que bueno, mucha alegría, mucha emoción. Después, bueno, ahora hay que hacerla correr, ¿no? Hay que hacer la realidad en las instituciones, en los espacios socioeducativos, pero bueno, mucha alegría, ¿no? Claro. Sabés que vos escribiste un texto muy lindo en tus redes sociales, que yo intenté replicar y circular, y hablabas de que uno de los puntos importantes de la ley, esto de que la ley contempla a la sustentabilidad como proyecto social. Y me gustaría si podés explicar un poco qué significa eso y por qué le diste valor a esto. Y bueno, es clave eso porque lo ambiental cobra sentido comunitario, político, social, en la medida que se inscribe en un proyecto social, justamente. Y la sustentabilidad, bueno, tiene que entenderse en el marco y en la trama de lo social, ¿no? No puede ser entendida solamente desde una dimensión ecológica, ¿no? O ecologista o naturalista, sino que es necesaria ponerla a jugar en esa trama compleja que es lo social. Entonces, bueno, inscribirla en un proyecto donde podamos preguntarnos por lo económico, digo, la redistribución de la riqueza, las relaciones injustas, las relaciones de poder, y cómo la dimensión ambiental y la dimensión de la sustentabilidad, bueno, arma ahí otra propuesta política, en definitiva, ¿no? Otra propuesta para pensar el armado de la comunidad, de lo social. La letra de la ley en ese sentido, digo, lo destaqué porque lo dice la ley, pero bueno, lo decimos muchos, no es que solo lo dice la ley. Hay una demanda social, ¿no? Hay una demanda de las comunidades por poder gestar una sustentabilidad más justa. Lía Bachman siempre dice, ¿no?, que una empresa puede ser sustentable en términos ecológicos y al mismo tiempo atropellar derechos laborales, poner el pie en la cabeza a otras actividades económicas. Digo, por eso también es importante. Claro, sí, sí, tal cual. Y en ese sentido es importante que la educación ambiental, bueno, tenga como horizonte, ¿no? Ese modo y ese estilo de vida o ese modo de construir sociedad, ¿no? Este, por eso, bueno, está bueno también que esté ligado a la educación ambiental en tanto propuesta a la formación de la ciudadanía, ¿no? ¿No? Este, Y lo de las comunidades que vos mencionabas, María Laura, también en el texto respecto de cómo se revaloriza las culturas indígenas, ¿no? Y qué tan importante es esto cuando, principalmente en las escuelas, no sé, de Buenos Aires o de La Plata, de las grandes ciudades, que eso está sumamente invisibilizado en un montón de Ujú. aspectos.
Ujú. Sí, 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 es interesante en este sentido los principios, ¿no? Y los fundamentos, me parece, que propone la ley. Y cómo de algún modo propone hacer educación ambiental, no de cualquier forma, ¿no? Digo, porque hay muchas formas de concebir y de hacer educación ambiental, y me parece que los principios y fundamentos que ofrece la ley tienen que ver un poco con orientar la práctica y bueno, como vos decís, la recuperación de saberes, las diversidades, la educación en valores como el cuidado de la justicia, poder entender las problemáticas ambientales como procesos sociohistóricos, poder tener una mirada holística, compleja, sistémica. Bueno, son todos puntos, digamos, muy interesantes que dan un enfoque y que orientan, ¿no? la práctica educativa y los procesos vinculados a la educación ambiental en general, ¿no? A mí me Creo parece que la idea de educación ambiental integral ha podido ser digamos, digamos, la idea de integral ha funcionado como como una buena síntesis de esa complejidad y de esa mirada holística que tenemos que tener respecto a eso. Claro, porque vos decías, hay muchas formas de trabajar educación ambiental, y a mí lo que me parece, o el panorama que yo veo, que lo he mencionado mucho en las charlas así que he tenido con diferentes personas, es que por lo menos, es una sensación que tengo, por lo menos en la escuela primaria, pareciera que lo que aparece como educación ambiental es distinto a lo que vos estás explicando que la ley propone como educación ambiental. No sé si me explico lo que te quiero decir. Vos mirás las prácticas de educación ambiental y no son ni integrales, ni holísticas, ni sistémicas, sino que muchas veces se reduce, por lo menos es la sensación que tengo yo, a cuestiones más individualistas, más, no sé, pienso yo desde el sentido común, el reciclaje, limpiar el aula, el día del medio ambiente, y no mucho más. ¿Por qué? No sé si estás de acuerdo con esto y por qué crees que esto pasa y qué puede aportar la ley para... Sí, sí, en las escuelas pasa de todo. Hay muchos proyectos interesantes también. Digo, la ley también creo que recupera mucho del espíritu de lo que ya sucede, ¿no? Pero sí es verdad que en las escuelas, bueno, tradicionalmente lo ambiental venía de la mano por ahí más de las ciencias naturales. Sí, es verdad bueno, que hay un énfasis desde algunas concepciones bueno, hay un demasiado énfasis en lo individualizante, ¿no? Porque digo, para mí no hay que enojarse tampoco con las prácticas individuales en la medida en que las inscribimos digamos, en que le damos un sentido social, ¿no? Porque el desafío en términos educativos y ambientales digamos, eh, apunta tanto a repensar las prácticas colectivas, fundamentalmente, pero también las prácticas individuales, ¿no? Pero individuales en la medida en que son potentes para justamente traccionar, ¿no? lo colectivo, ¿no? Digamos, si yo voy a comprar, ¿no? a verdura a un pequeño productor, podría considerarse una práctica, ¿no? Un hábito de consumo individual, pero cobra absoluto sentido si yo lo inscribo, ¿no? En esa cadena, en ese proceso más amplio. Ahora hay prácticas individuales que son absolutamente individualizantes, ¿no? Y eso es lo peligroso, ¿no? Cuando esas acciones ambientales lo que potencian es el individualismo, la competencia, bueno, la meritocracia, el sálvese quien pueda, entonces yo como sano y no me importa, ¿no? Los demás, bueno, me parece que tiene que ver con eso. Y después también tiene que ver, digo, esto de, bueno, algunas prácticas, ¿no? De separar, vos decías, bueno, el reciclado, ¿no? Como lo ambiental un poco a veces en la escuela se estereotipa, ¿no? Hay ciertos estereotipos en la escuela
es difícil romper, ¿no? Y a veces creamos, a mí me gusta hablar de ficciones ambientales en la escuela, ¿no? A ver. Entonces parece que se crean, sí, se hacen como si en la escuela, que en realidad no estamos discutiendo de fondo, bueno, no estamos discutiendo, no estamos yendo al fondo del problema. Ahora, si esa práctica, por ejemplo, de reciclado, ¿no?, se inscribe en un proyecto pedagógico más amplio, más profundo, más problematizador, donde, bueno, nos estamos cuestionando, ¿no? Nuestras prácticas vinculadas al consumo y al sistema socioeconómico. Bueno, ese reciclado va a tener sentido en la medida que aparecen otras preguntas, ¿no? Parece que ese es el desafío. Sabés que hablaba con Mariela Jerez, una profe de Tucumán, que me contaba que ella tiene un proyecto ahí impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de Tucumán, así se llama, de reforestación en las escuelas. Y que lo que ella me decía, que me parecía súper interesante la línea de lo que estás diciendo vos, de que sí, iban efectivamente con los chicos y con las chicas y plantaban árboles, pero también trabajaban por qué esos árboles hay que plantarlos, que ya antes había árboles nativos que no están más, por qué identificar qué árboles hay que plantar para que sean los más adecuados, para que se... Entonces darle un marco político a una acción que uno podría llamar individual, es un nene yendo a plantar el árbol, claro, pero marcado en algo un poco más integral. Tal cual, sí, coincido totalmente. Eso me parece que está bueno para pensarlo en la línea de lo que vos decís. Y sabés que en función de esto que decías de las distintas prácticas de educación ambiental que hay en la escuela y de cómo esperamos que la ley contribuya a poder pensar otros enfoques o reforzar otras maneras, lo comparo con la ley de ESI, ¿no? Claro. La ley de educación sexual integral, que también es integral, y que en algunas instituciones ha sido maravillosa la manera en la que la ESI entró, y otras instituciones han sido muy resistentes a la incorporación de la ESI. Las instituciones en tanto institucional y proyecto institucional, y también profes a nivel individual. ¿Vos crees que va a tener una resistencia parecida la llegada, la entrada al aula de esta ley? Puede ser, sí. Yo creo que esta ley no puede entenderse sin todos esos procesos que nos han pasado como sociedad en los últimos años, y la ESI es uno de ellos. La perspectiva de género y todo lo que eso movió y dinamizó en la sociedad y en las instituciones. Creo que lo ambiental, digamos, en ese sentido sigue el mismo camino. Digamos, vamos a ver qué sucede. Yo escribí al otro día que vos lo has levantado, ¿no? Que la educación ambiental, digamos, las leyes educativas en definitiva, y pensaba también en términos de la ESI, ¿no? Se resignifican y se encarnan en las instituciones, y ahí hay que ver, bueno, qué sucede en esos procesos, ¿no? Pero sí, puede ser que vamos a ver cómo cobra vida en los distintos territorios. Por eso es muy importante que de algún modo existe la ley y que la presente como una política pública. No es la primera vez, ¿no? Digamos, tenemos una ley que es la primera vez que es un proceso de institucionalización de la educación a nivel nacional muy importante, ¿no? Y establece la educación ambiental integral como un derecho y como una política pública nacional. Bueno, nos queda construir eso, pero bueno. Es impresionante, vos lo decís y yo me emociono. Lo mencionaste, a mí me emociona escucharte porque es realmente muy impactante. Y al mismo tiempo, bueno, en la línea de lo que venimos hablando, yo pienso pienso y escucho incluso a mis estudiantes del profesorado y demás que están como, así como atentos, ¿no? Bueno, no solamente que tenemos que pensar y repensar nuestras prácticas en el marco de la ESI y de cómo incorporar la educación sexual integral a la enseñanza de las ciencias sociales con él, sino que aparte ahora tenemos que ver cómo vamos a hacer para enseñar educación ambiental con perspectiva de géneros. Es un camino complicado, digo, no va a ser fácil. No va a ser fácil.
Sí, 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 a veces uno como docente vive esa cuestión de, uy, me suman más contenidos para enseñar, no puedo dar lo que tengo que dar y encima ahora tengo más contenidos que no. Y una también intenta, digamos, transmitir de que, bueno, la perspectiva de género, la perspectiva ambiental, son perspectivas, no son más contenidos, aunque sí también, ¿no? Pero digo, el desafío tiene que ver con poder captar de algún modo con qué discute, ¿no? ¿Cuál es el debate de fondo? Porque en definitiva ahí hay un encuentro, ¿no? El patriarcado y el extractivismo los podemos poner en diálogo, digamos, y Claro, es parte de la historia de nuestra civilización. Digo, la crisis ambiental es una crisis de civilización que no está ajena, por supuesto, al patriarcado y obviamente al extractivismo, ¿no? Entonces, me parece que hay que poder comprender qué es lo que está poniendo en debate y en cuestión, y en función de eso, bueno, ir de algún modo comprendiendo cuáles son, cuáles son los hilos por los que hay que tirar para empezar a hacer. Y hay tantos hilos y tantas puntas que creo que por donde se empiece es potente. El saber ambiental, los saberes claro. ambientales son potentes. Sí, sí, Este, Adriana Villa siempre dice esto, ¿no? Tomar el diseño curricular como un menú en el que uno elige, según el grupo, qué quiere trabajar, pero que cada cosa que trabaje lo haga desde la perspectiva de géneros y desde la perspectiva ambiental. Y eso, claro. en la línea de lo que vos decís, no te suma nuevos contenidos, sino que te aporta al enfoque del tema que vos elegiste trabajar. Claro, sí, 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 sí. Las famosas por ahí articulaciones curriculares, ¿no? Como también animarse bueno, estos temas que son transversales, ¿no? Y que también son un desafío para los docentes, ¿no? La transversalidad. Bueno, ¿cómo hago con la transversalidad cuando en realidad organizada en disciplinas, en horarios, en profes que entran y salen, en que, bueno, por ejemplo, en el caso de secundaria a veces ni siquiera conocemos a los profesores porque, o en terciario también nos pasa, ¿no? Que vienen los jueves y yo voy los martes y tengo que articular, ¿no? Entonces, bueno, animarnos un poco también a tomar del menú, como decís vos, y a crear el recorte propio y también sí, a articular, a integrar, a jugar, ¿no? Por eso está bueno que la No, ley contempla también esto que vos destacabas de la formación docente continua, ¿no? Que más allá de sí, la formación inicial y inicial, continua. claro, más allá de la formación inicial, después, siendo trabajadores y trabajadoras docentes, poder seguir formándonos en esto, ¿no? Esto, aparte es una Sí, reivindicación docente, sí, histórica. claro, ¿Sí? Y claro, sabés, sí, sí. y hay una cosa que te quiero, tengo un miedo de preguntarte. ¿Por qué? Por el respecto a la formación docente, ¿no? Vos decís en un momento destacás que, bueno, la participación de las universidades y demás, y en particular, y te voy a hablar desde la geografía y de la Universidad de Buenos Aires, yo soy muy crítico con la formación ambiental que me ofreció la universidad. Y no es una opinión mía, digo, es una opinión mía y compartida por muchos compañeros y compañeras. ¿Cómo ves la situación de la universidad, en tanto formadora de investigadores, pero también formadora de docentes, de profes, en relación a la educación ambiental y cuánto va a tener de influencia esta ley en repensar qué tiene para decir la universidad en tanto formación docente en cuestiones ambientales? Es una pregunta rarísima, pero no sé si... Me hiciste muchas preguntas Muchas preguntas en una. en una. Bueno, yo tampoco recibí formación ambiental en la universidad, en mi carrera, en educación, no recibí absolutamente nada, digamos, y muy poco en mi trayectoria educativa en general, ¿eh? En realidad no fuimos formados en esta mirada. Y el rol de las universidades es clave. De hecho, bueno, la ley tiene, ¿no? Propone una estrategia específica para las universidades. Yo, digamos, no investigué específicamente la
la educación ambiental en las universidades, pero lo que te puedo decir es que tiene un desafío enorme en términos de enseñanza y de currículum, de los planes de estudio, en términos de investigación y de proyectos de investigación, y ahí bueno, se abre todo un mundo en relación también al Ministerio de Ciencia y Técnica, y bueno, y digo, los organismos de financiación, de financiamiento, ¿no? Digo, poder activar y sostener proyectos de investigación que apuesten a investigar cuestiones ambientales en general, no solo de formación ambiental, y después toda la pata de extensión, ¿no? Lo que se llama extensión universitaria. Además de la gestión ambiental propia en las instituciones universitarias, que es otra cosa, que es otro proceso, que es, bueno, cómo gestionamos ambientalmente este edificio, ¿no? Son como distintas líneas dentro de la universidad, o de las universidades, bueno, que hay mucho por trabajar, pero falta un montón. Mirando mi carrera nada más, que es Ciencias de la Educación, acá en Filosofía y Letras de la UBA, bueno, mínimamente hay que empezar a mover ahí algún tipo de aporte, ¿no? Tuve un paso efímero, ¿Qué? que tuve un paso porque viste que los que somos de otras carreras de la facultad tenemos que cursar didáctica 1, didáctica 2, ya no me acuerdo ni los nombres de las profesoras, pero la sensación que a mí me queda es, estamos re cortos de esto. Vos hablas de educación y yo te hablo de geografía, que se supone que tenemos que tener más información o más formación. Cortísimos está la universidad. Creo que los institutos de formación docente incluso tienen otra perspectiva respecto a la universidad, está incluso más atrás en este aspecto, a mi entender, de los institutos de Sí, formación. bueno, hay muchas universidades en el país, hay que Hablo de ver la qué está UBA, ahora pasando. únicamente de la Por UBA. eso hay que ver qué está pasando en otras universidades nacionales, que por suerte hay muchas y que se están haciendo cosas interesantes, pero sí, en todos lados falta un montón en términos ambientales. Bueno, nada, lo lindo, lo interesante es que hay mucha gente que está haciendo cosas, que creo que esta ley va a activar sobremanera un montón de procesos. Y bueno, allí estaremos trabajando para ello. Bueno, lo último que te pregunto es sobre la educación ambiental, ya no hablemos en la universidad o en el colegio secundario, sino en los niveles iniciales, en el primer ciclo de primaria. Yo soy completamente ajeno a eso y no sabría cómo, no sabría cómo Mm. enseñar una educación ambiental como propone la ley en nivel inicial. Ponele. ¿Qué crees que puede aportar la ley en esto, con los más chiquitos y las más chiquitas? Em, la educación ambiental yo siempre la defino como una experiencia vital. Para mí la educación ambiental es una experiencia vital, además de todo lo otro, ¿no? Me parece que como docentes por ahí de nivel inicial o primer ciclo de primaria, tiene que ver con poder abrirse a otros lenguajes vinculados a la experiencia del mundo. Y cómo miramos, y cómo observamos, y cómo percibimos, y cómo sentimos. Me parece que lo ambiental se aprende y se aprehende con H, de múltiples formas y a través de todos los sentidos. Y me parece que la escuela tiene que valorizar, digamos, poner en valor todos esos sentidos, poner en juego todos esos sentidos, y me parece que el nivel inicial y primario y también secundario, en realidad es para todos, no es exclusivamente para esos niveles, pero bueno, frente a tu pregunta se me vino esta respuesta. Para mí tiene que poder potenciar estos otros lenguajes vinculados con cómo nos relacionamos con lo otro, entre ellos la naturaleza, ¿no? Cómo conocemos el mundo, cómo lo representan las distintas culturas, bueno, los cuentos, no sé, bueno, después en el nivel inicial también, bueno, hay algo de cómo
cómo nos ponemos a pensar, por ejemplo, en los debates sociales en el nivel inicial, y eso se da de maravillas, digo, hay muchas posibilidades de llevarlo ambiental, desde las ciencias sociales y desde las ciencias naturales, con experimentos, bueno, nada, me parece que nada, es ponerse a crear, en definitiva, pero todo es posible, digamos. A veces hay algo como del sentido común que parece que, bueno, porque son más chiquitos no se puede, ¿no? Tratar ciertos temas que son complejos, y son difíciles, ¿no? Y me parece que hay algunas propuestas como que parecen muy simples, o preguntas, ¿no? Que parecen muy simples, que tienen una complejidad y una profundidad tremenda. Bueno, creo que nada, que es posible, claro, ya se está haciendo. Claro. Bueno, es súper interesante lo que decís. María Laura, te quiero agradecer, quiero decirte que fue un gustazo conocerte, un gustazo charlar con Igualmente. vos. Hablábamos antes si efectivamente nos conocimos o no nos conocimos. Bueno, yo siento que sí, que ahora con esta charla te conocí, me encantó escucharte, y bueno, quiero agradecerte porque te hayas tomado este tiempito Por para favor. charlar conmigo. Gracias a vos por invitarme, un gustazo, felicitarte por nada, por todo lo que haces, por la iniciativa, y desde las entrevistas, las charlas, y bueno, nos estamos cruzando. Dale, ojalá. Dale, gracias. Nos Chau, vemos. chau. Chau, chau.